poderoso. Gracias, Señor, por este domingo. Dile que está a tu costado, prepárate a escuchar la palabra. Bien, pueden tomar sus asientos. Estamos en la serie llamada Hasta la último de la tierra. Yo creo que esta serie va a quedar sellada en nuestros corazones porque nos está haciendo recordar lo importante que es ser un discípulo. ¿A cuántos discípulos les estoy hablando en esta mañana? Amén. Y la palabra dice, el fundamento bíblico dice de esta prédica está en Mateo 28 del 18 al 20, que lo estamos repitiendo domingo a domingo para que quede sellado en tu corazón. Dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan, esa es la parte fundamental, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y esta parte es la que más me gusta. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el final del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Qué hermosa promesa, pero esta promesa dijimos que es para aquellas personas que toman el reto, toman el desafío de ser discípulos, porque hemos aprendido, yo creo que de toda la prédica, lo que se está resumiéndose en unas palabras es de que lo importante es ser un discípulo. O sea, tenemos que ser primero para después hacer a otras personas discípulos. Esa es la clave de toda la prédica. Si yo no soy primero un discípulo, no puedo hacer otro discípulo. Pero cuando yo me convierto en un discípulo, entonces el Espíritu Santo te da la capacidad de hacer discípulos. ¿Cuántos lo creen eso? Amén. Ahora, hemos visto hasta el momento 5 características de un discípulo de Jesús. Hemos visto durante estas semanas muchas características, pero hoy nos vamos a centrar en una marca que tiene un discípulo. Hay marcas, hay características que hacen la diferencia entre un seguidor y un discípulo. Y una de esas características está en la siguiente: un discípulo, escuche bien, un discípulo tiene hábitos y disciplinas. Repita usted conmigo: hábitos y disciplinas. Es que un discípulo realmente tiene esos hábitos y disciplinas espirituales. Quiero realmente centrarme en este punto, porque la palabra, ya lo hemos dicho y usted lo ha estudiado en la escuela de liderazgo seguramente, la palabra discípulo tiene como raíz la palabra disciplina. Entonces, un discípulo tiene que ser disciplinado. Dile a tu costado: tienes que ser disciplinado. La disciplina realmente significa estar siendo un aprendiz constante. Un discípulo aprende de Jesús siempre, porque el disciplinado es una persona que está siempre aprendiendo. Una persona disciplinada le ayuda a alcanzar muchas cosas en la vida. La disciplina son herramientas. La disciplina es una herramienta que te va a ayudar cada día a crecer en tu discipulado. Qué importante es que nosotros, los discípulos, seamos muy disciplinados y desarrollemos buenos hábitos, porque esa es la clave para poder desarrollarnos, para poder seguir creciendo, y por sobre todo es la clave para lograr una transformación espiritual. ¿Sabe qué? Es verdad que muchas veces muchas personas no logran llegar a una transformación espiritual simplemente porque no desarrollan disciplinas y hábitos espirituales. Jesús
es el mejor ejemplo de ser una persona disciplinada y que desarrolló hábitos espirituales. ¿Por qué? Porque Jesús les enseñó a sus discípulos. Sus discípulos fueron un reflejo del compromiso que Jesús mostró. Jesús no solamente fue ejemplo en lo que hablaba, Jesús fue ejemplo en lo que hacía. Jesús fue ejemplo con su misión. Y algo que Jesús les enseñó es a tener hábitos y disciplinas. Si usted estudia la vida de Jesús, va a darse cuenta que Jesús era una persona con muchas disciplinas y hábitos espirituales. ¿Cuáles fueron esos hábitos y esas disciplinas que tenía Jesús y que tú y yo debemos tener? Número uno, no va a ser nuevo para ti, sin embargo muchas veces no lo practicamos constantemente. Primer hábito que debe tener un discípulo es el de orar. Diga usted, orar. Mira lo que dice en Lucas 5, del 15 al 16. Sin embargo, Jesús se hacía cada vez más famoso. Jesús se hacía más famoso y mucha gente iba para oírlo y para que le sanara de sus enfermedades. Pero él, que dice, con frecuencia, se apartaba a lugares solitarios para orar. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Mira, Jesús estaba haciéndose una persona cada día más pública. Jesús estaba haciéndose cada día una persona más conocida, más famosa. Sin embargo, esa fama, el ser un personaje tan público que las personas lo seguían donde quiera que iba, sin embargo, él nunca dejó de practicar el hábito de la oración. Porque ¿qué cosa es un hábito? Es una acción que se repite constantemente. Cuando tú repites algo constantemente en tu vida, se desarrolla un hábito. Tú no puedes desarrollar un hábito si no lo practicas. Y la oración implica practicarlo, hacerlo. Por eso que Jesús oraba en todo momento. Jesús no solamente oraba cuando estaba en problemas. Jesús no solamente oraba cuando había una emergencia. No, Jesús nos enseñó que en todo momento Él oraba. Muchas personas piensan que tienen el hábito de orar. ¿Por qué? Porque solamente oran cuando tienen un problema. Es más, muchos ni oran, piden que oren por ellos. Y eso es más terrible. Porque un discípulo lo primero que va a hacer ante una situación, pero no esperar que venga la situación, es cuando ya se hizo un hábito la oración, en los tiempos buenos y en los tiempos malos, siempre va a orar. ¿Cuántos dicen amén? Ese es un discípulo. El seguidor es el que siempre pide a todo el mundo que oren. Hermanito, ora por esto, hermanita, ora por esto, líder, ora por esto, pastor, ore por esto. ¿Y él está orando? Quizá no. Por eso que si tú quieres vivir una vida cristiana victoriosa, debes orar con frecuencia. Debes hacer de la oración un hábito. Debes hacer de la oración un estilo de vida. Parte de tu cultura de vida tiene que ser la oración. La oración tiene que guiar tu vida en todo momento. Por eso que Jesús dice que se apartaba a orar. Mira, la verdad que es que aquí en la iglesia se te va a hacer un poco complicado orar. Quizás oramos en un momentito antes de predicar, oramos en algún momento, pero realmente la oración es un lugar específicamente donde nos apartamos. No que necesariamente que te encierres en un cuarto, pero que tengas un tiempo a solas con Dios. ¿Cuántos les gusta pasar tiempo a solas con Dios? Es hermoso definitivamente. Por eso que tenemos que tener cuidado. Mientras más bendecido seas, mientras quizás más público seas, tienes que orar más. Cuidado. El problema de muchos cristianos es que cuando experimentan demasiada bendición o se vuelven demasiado famosos, dejan de orar. Pero Jesús nos estaba enseñando que mientras más seguidores tenía, mientras más público y famoso era, Él
no dejaba de orar. Él hacía muchos milagros. Mira lo que dice Lucas 22 del 39 al 40. Jesús salió de la ciudad acompañado por sus discípulos y se dirigió al monte de los olivos como era su costumbre. Cuando llegaron al lugar les dijo: oren para que no caigan en tentación. Tienes una razón más por qué orar. ¿Cuántos de ustedes tienen tentaciones? Los felicito a los que no levantaron la mano. Todos tenemos tentaciones, por eso que necesitamos orar. Necesitamos orar. No te creas fuerte en tu propia capacidad. Jesús tuvo ese hábito de orar. Jesús fue un hombre de oración, pero Jesús formó en sus discípulos el hábito de orar. Por lo tanto, los primeros discípulos de Jesús enseñaron a los primeros cristianos el hábito de orar. ¿Sabes qué? Recuerda, para hacer discípulos, primero tienes que ser discípulo, y un discípulo desarrolla el hábito de orar siempre. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios por eso. Segundo hábito o disciplina que debe tener un discípulo. Diga usted, congregar. Dice la palabra: fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura. La semana pasada dimos 7 puntos por qué es importante congregar, ¿verdad? ¿Cuántos estuvieron la semana pasada? Dijimos que congregar es muy importante. No es una cuestión de que, bueno, a ver si voy, si me queda bien, si tengo tiempo el domingo. No. Congregar es muy importante. Y Jesús, dijimos que tenía la costumbre de congregar. Jesús, ¿dónde se reunía? Se reunía en la sinagoga. ¿Por qué? Porque para Jesús era muy importante ir a la casa de Dios. Era muy importante congregar. O sea, Jesús tenía el hábito de congregar. No dejaba de congregar. Desde los 12 años, ¿se acuerdan cuando estaba con sus padres? Él se escapó un momentito. ¿Dónde se ha ido Jesús? Estaba conversando con los maestros, con los rabinos, hablando ¿de qué? Del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús ya desde niño desarrolló ese gusto de estar en el templo. ¿Está usted desarrollando ese amor en sus hijos hacia la casa de Dios? ¿Los está usted con su ejemplo? Porque estamos diciendo, si quiero formar discípulos, tengo que ser un discípulo. Sus primeros discípulos son sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces si a usted lo ven apasionado, si ustedes lo ven que aman congregar en la iglesia, sus hijos también van a amar la iglesia. ¿Sabes qué? Jesús estaba involucrado en la iglesia. Jesús no solamente la visitaba, Jesús era parte de la iglesia. Y el Señor te está diciendo, tú tienes que ser parte de la iglesia. Y ese hábito también tenemos que formar en los discípulos. Comunidad, aquí en Agua Viva tenemos el hábito de congregar no solamente el domingo, sino que tenemos el hábito también de congregar en los grupos de conexión. ¿Cuántos realmente están desarrollando o ya tienen desarrollado el hábito de congregar? ¿Cuántos dicen amén? Es que es importante congregar. ¿Sabes qué? Dios no te ha llamado a vivir en soledad. Dios te ha llamado a vivir en comunidad. Amén. Tercer hábito que tiene un discípulo. Algo que también es parte de la vida de un discípulo. No solamente es el orar, no solamente es el congregar. Y este es un hábito que está en el ADN de los que somos de Agua Viva. Número 3, el tercer hábito es servir. Diga usted, servir. Dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino
Qué bueno el ejemplo de Jesús. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué ejemplo maravilloso. El mismo Jesús, Hijo de Dios, siendo Dios, se despojó de su deidad, se convirtió en un ser humano, pero no vino para tomar un lugar de posición, un lugar de poder, de autoridad y dominio. No, 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 no. Jesús vino en una actitud de servicio. ¿Por qué? Porque Jesús también nos enseñó a nosotros y a sus discípulos el hábito de servir. Servir tiene que ser el hábito de un discípulo. Por eso te vas a dar cuenta que un seguidor que normalmente solo viene a la iglesia, te vas a dar cuenta que no sirve en nada en la iglesia. Solamente viene el domingo, escucha y se va. Esa es la característica del seguidor. El discípulo es una persona que sirve. Diga que está a tu costado, están hablando de ti. Y es que sabes que para el discípulo el servicio no es una carga. Para el discípulo el servir es un privilegio. Es más, el discípulo lo hace con ganas. Disfruta servir a Dios. Cuando para ti se te convierte el servicio ya en una carga, en algo pesado, cuidado. Cuidado, tienes que volver a tu primer amor con el Señor. No debe jamás el servir a Dios debe ser una carga. Al contrario, es un privilegio, porque Jesús no lo hacía como un evento de un solo día, sino que Jesús tenía el estilo de vida de servir. Hay personas que dicen, yo servía cuando recién me convertí, yo paraba, servía aquí, servía allá. No, es que eso fue un evento de tu vida. No, el servir tiene que ser un estilo de vida hasta el último día que tengamos de vida aquí en la tierra, porque eso es un hábito que tiene un discípulo. Por eso que nosotros debemos desarrollar cada día el hábito de servir a Dios. Mira lo que dice Mateo 20 del 26 al 27. Dice, no ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes, miren, el que entre ustedes quiere llegar a ser grande, será su servidor. Wow. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, será su siervo. Wow. ¿Cuántos quieren ser grandes? ¿Cuántos quieren ser el primero? Yo sé que muchos. Pero te das cuenta que lejos de la forma de pensar que la cultura del mundo tiene, es exactamente al revés aquí. Esto quizás chocaría con los conceptos que normalmente el mundo tiene referente a cómo llegar a ser el primero y cómo llegar a ser el más grande. Y el Señor nos dice, si tú quieres ser el más grande, si tú quieres ser el primero en todo, ¿sabes qué? La clave es que primero seas un servidor. ¿Cuántos dicen amén? Ese es darle un fuerte aplauso a Dios por eso. Y es que Jesús no solo formó el hábito del servicio en sus discípulos, sino que Jesús fue un ejemplo de servicio. Jesús no solo los animó, porque tú no puedes solamente animar, oye hermano, hay que servir, pero si tú no estás sirviendo, tú tienes que ser un ejemplo. Un discípulo es un ejemplo de servicio. Es un ejemplo de servicio. Y Jesús les enseñó que Él, siendo Dios, había venido a servir. Me encanta esa parte cuando Jesús tomó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. ¡Wow! Jesús definitivamente
tenía revelado lo que es el servicio. Y Él nos estaba diciendo con ese acto, tú tienes que hacer lo mismo, servir a tu prójimo. ¿Cómo aprendemos eso? ¿Sabes qué? ¿Dónde se aprende a servir? Se aprende a servir primero en casa. ¿Cuánto dicen amén? En casa aprendemos a servir. Aprendemos a servir en la iglesia. Qué hermoso, amados hermanos, la verdad. Si yo aprendí a servir, creo que en mi caso fue más en la iglesia. En la iglesia, porque hay veces hay padres que a sus hijos no los hacen que hagan nada en casa. Y muchos hijos en casa son atendidos como reyes y están acostumbrados a que papá y mamá les haga todo y no les desarrollan el hábito de servir. Y es entonces cuando llegan a la iglesia que les choca. Pero sabes que nosotros, Jesús les dice, tenemos que aprender a servir, porque si tú quieres que tus hijos sean grandes, si tú quieres que tus discípulos sean grandes, si tú quieres ser grande, tienes que ser un servidor. El que quiera ser grande en el reino de Dios tiene que ser un servidor. No hay otra manera. Yo creo que eso está en el ADN de Agua Viva. Si hay algo que tiene nuestra iglesia en su ADN, algo que tiene sellado, y es que creo que por eso la iglesia ha crecido y se ha multiplicado en todo el Perú, es porque algo que tiene sellado un miembro, un discípulo de Agua Viva, es el servicio. Y eso es la clave. Una iglesia está llena de discípulos cuando todos sirven, cuando se involucran en la visión de la iglesia, cuando asumen el desafío de decir, Señor, voy a servir. Y es que lo que te impide servir muchas veces es la comodidad. Lo que te impide servir muchas veces es el orgullo. Hay personas que dicen, no, yo, ¿cómo voy a estar en la puerta de una iglesia? Yo soy una persona, no sé, profesional, empresario, que yo me pare en la puerta de la iglesia a dar la bienvenida a las personas. ¡Wow! Eso es orgullo, esos no soportan eso. Es que Dios justamente permite que nosotros los discípulos seamos formados en nuestro carácter. Y es hermoso cuando Dios forma nuestro carácter, porque está poniendo en el servidor una característica fundamental que tiene un servidor: la humildad. Y eso es lo que realmente a ti te va a hacer grande, no lo contrario. Sabes que Jesús nos enseñó el mejor modelo de servir. Y quiero decirte, para un hijo de Dios, para un discípulo, es un privilegio servir a Dios y servir al prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios por eso. Entonces es el hábito de orar, es el hábito de congregar, es el hábito de servir, y también un discípulo tiene el hábito de predicar. Diga usted predicar. Marcos 10, versículo 1 dice: luego Jesús salió de Capernaum, descendió a la región de Judea y entró en la zona que está al oriente del río Jordán. Una vez más las multitudes lo rodearon y les enseñaba como de costumbre. Las multitudes lo rodearon y les enseñaba como de costumbre. Es que otro hábito que era muy notorio en Jesús es que Jesús siempre estaba predicando. Su primera prédica de Jesús fue en el Sermón del Monte. Pero él no solamente ese día predicó, él tenía ya el hábito, él tenía la costumbre siempre de predicar o de enseñar la palabra. Es que un discípulo tiene que ser una persona que enseñe la palabra. Tú no puedes quedarte toda la vida solamente. No, tenemos que estudiar siempre la palabra, pero la estudiamos para enseñarla. Es por eso que un discípulo tiene que asumir el liderazgo, porque el liderazgo significa servir, liderazgo significa enseñar la palabra. Y Jesús nos enseñó que Él
él siempre predicaba la palabra. Jesús lo vas a encontrar en la Biblia, que compartía la palabra con una persona, con una mujer, a veces predicaba a esos leprosos y se sanaban. Jesús iba predicando a las multitudes y lo seguían. Jesús disfrutaba enseñar la palabra. De hecho, Jesús pasó más tiempo predicando que haciendo milagros. Porque el Señor nos ha llamado a llevar su palabra. No es opcional. Tú no puedes decir, no, sí, pastor, a mí me gusta servir, pero predicar no es lo mío. No, es que el predicar tiene que ser un hábito que tiene que estar en ti. Y mira, y Jesús, lo más hermoso es que cuando Jesús predicaba era muy creativo, porque él usaba ilustraciones, él usaba parábolas, a veces de su propia vida. Compartía cosas acerca del reino de Dios. Decía, el reino de Dios es semejante a un grano de mostaza, una semilla. El reino de Dios es semejante a esto. Siempre ponía ejemplos. O decía, había una vez un hombre, con las parábolas siempre trataba de que su mensaje sea atractivo, que llame la atención de las personas. Y el Espíritu Santo a ti también te ha equipado con esa capacidad para que tú también puedas predicar. Mira lo que dice Marcos 16:15. Entonces les dijo, vayan. Esto es un mandato. Dile a tu costado, escucha bien, es un mandato. Dice, entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Yo les digo una cosa. Yo no te voy a decir que vayas por todo el mundo. Anda, ve por todo Sullana, anda, ve por todo Piura, predicando la palabra. ¿Cuántos toman ese mandato de Dios? ¿Cuántos realmente lo van a hacer? Pero ¿sabes qué te dice? Predica. Pero pastor, tú dirás, pero lo que pasa es que yo no puedo subir al púlpito. Tú no necesitas necesariamente estar en un púlpito para predicar. No necesitas. Jesús enseñó a predicar a todo el mundo y todos estamos llamados a predicar, no solo desde el púlpito. Algunos lo hacemos desde un púlpito, pero ¿sabes qué? Dios te ha llamado a predicar. ¿Sabes qué? Porque tu predicación tiene que ser un hábito, un estilo de vida. No solamente un estilo de vida del líder, no solamente un estilo de vida o un hábito del pastor. Tiene que ser un hábito tuyo también. Tú tienes tu plataforma donde predicar. Dios te ha dado una profesión, Dios te ha dado un oficio. Tú normalmente te reúnes, normalmente asistes a un lugar constantemente en la semana donde ya sea que trabajes, ya sea que estudies, ya sea que tu vida gire en base a eso. Esa es tu plataforma. Es ahí donde Dios te ha llamado a predicar. Tú no puedes decir, no, es que Dios me ha llamado a predicar a mí al África. Empieza por casa. Empieza por casa, empieza por tus amigos. Yo no sé cuál será la plataforma donde Dios te ha puesto. Quizás es el lugar donde trabajas, quizás es el lugar donde estudias, quizás es tu barrio. ¿Cuál es ese lugar? Pero en ese lugar que tú estás, hay personas a las cuales yo ni tu líder capaz vamos a poder llegar a ellos. Pero ¿sabes qué? Dios te ha puesto a ti. Dios te ha puesto a ti. Hay personas que necesitan que tú les compartas la palabra de Dios. Dios te ha puesto a esas personas tan cerca de ti. No están cerca de mí, están cerca de ti. Y ellas necesitan escuchar ese mensaje. Esa es tu función porque eres un discípulo. Para eso Dios nos ha dado esta boca, para bendecir. Y no hay mejor forma de bendecir a una persona que predicando la palabra. ¿Sabes qué? Cuando tú predicas la palabra, te animas, te fortaleces. Es más, yo les digo una cosa. Prueba esto cuando estés más angustiado.
cuando estés más desanimado, cuando estés más triste, cuando estés con mayor cantidad de problemas, yo te digo una cosa, ponte a predicar. Vas a ver un efecto pero muy maravilloso, muy especial. Tú dirás, pero ¿quién tiene ganas? Es que sabes que no se trata de ti, se trata de Dios. Sabes que cuando tú publicas, cuando tú predicas, cuando tú publicas su amor, cuando tú hablas de su perdón, de su misericordia, en medio de tus necesidades, te vas a dar cuenta que Dios te va a dar una fortaleza, una paz, una energía sobrenatural. Y tú te vas a dar cuenta de que qué mejor en nuestros problemas llevarlos a la cruz, y qué mejor a darle la contra al diablo, porque el diablo lo que quiere es que tú te centres en tu problema de manera egoísta, te encierres, te ensimismes en ti y que te olvides de todo. ¿Para qué? Para que quizás en lugar de alegrarte te deprimes más. En cambio, cuando tú compartes la palabra, cuando tú hablas a otros, wow, en ese momento, ¿sabes qué? Le estás entregando tus cargas a Dios. Y en ese momento vas a ver cómo Dios te va a fortalecer. Y te vas a dar cuenta que la mejor terapia, por decirlo así, cuando estamos viviendo problemas, es desarrollar estos hábitos. ¿Sabes qué? Orar, congregar, servir y predicar tiene que ser el sello por el cual te reconocen las personas. Que las personas digan, él es de Agua Viva, él es un cristiano, ella es una cristiana. ¿Y por qué lo diferencias? ¿Porque carga una Biblia en la mano? No, no por eso. Te diferencian porque te conocen en tu casa, te conocen tus amigos, que eres una persona que siempre está orando, es una persona que siempre está congregando. No lo van a entender afuera, quizás se van a burlar, pero siempre te ven que estás predicando, siempre te ven que estás sirviendo, no que estás sirviendo solamente el domingo, te ven que sirves el día lunes, el miércoles, el jueves. El mundo no lo va a entender, pero Jesús desde el cielo está que te da un fuerte aplauso a tu vida. Jesús te está alentando, te dice, no te rindas, sigue sirviendo, sigue predicando, haz obra de evangelista, desarrolla estos hábitos, estas disciplinas. Cuando nosotros desarrollamos estos 4 hábitos, estas 4 disciplinas, amados hermanos, es ahí donde tú realmente, tus acciones van a demostrar que eres un discípulo. No lo que dices, sino lo que haces. Lo que haces es lo que te hace un discípulo. Y es ahí que con tu ejemplo, ahí estás formando discípulos. ¿Sabes qué? Liderazgo simplemente es hacer. Liderazgo no solamente es hablar, liderazgo es hacer. Y esas personas simplemente van a hacer lo que tú haces. Yo te animo, comienza a desarrollar estos 4 hábitos y vas a ver que Dios Todopoderoso va a hacer de ti cada día un gran hombre, una gran mujer, y tú vas a estar realmente muy, pero muy bendecido, y Dios va a cumplir su promesa en ti. Te va a llevar a esa tierra prometida donde tú vas a ver milagros, vas a ver prodigios, pero te vas a dar cuenta que solamente cuando uno tiene un corazón rendido completamente a Dios y se esfuerza en desarrollar estos hábitos y disciplinas, te vas a dar cuenta que valió la pena ser disciplinado en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra?